my Christmas memories. Algunos de ustedes me han escrito preguntando, oye, Número de Barrio, ¿cómo celebran la Navidad en el Opus Dei? Entonces, como veo que hay algo de interés en el tema, vámonos a un video sobre esto. Mi primera Navidad en el Opus Dei fue hace ya un tiempo, cuando yo tenía 19 años, y la verdad es que esa primera Navidad que pasé en el Opus Dei, la verdad se me hizo todo muy normal. De hecho, me hizo recordar aquellas celebraciones que tenía en casa de mis abuelitos. En la casa de mis abuelitos festejábamos la Navidad el 24 de diciembre por la noche. Primero íbamos todos a misa y después nos pasamos a casa de mis abuelitos, donde nos reuníamos muchísima familia. Mis hermanos, mis tíos, sus hijos, o sea, mis primos, mis tíos abuelos, sus hijos, sus nietos. La verdad es que había muchísima gente en casa de mis abuelos en esas Navidades. Antes de cenar, hacíamos esa tradición tan mexicana y tan bonita de pedir posada. Para los que no son de México, esa tradición consiste en pasear por la casa a los peregrinos, a José y a María, pidiendo posada, es decir, simulando el camino que hicieron antes de llegar a la gruta de Belén. Después de eso, alguno de mis tíos se echaba un rollito religioso y después cantábamos villancicos, adorábamos al niño Jesús y luego hacíamos el intercambio de los regalos. Sabía que lo olvidarías, así que mi regalo para ti es un regalo que tú puedas darme. Para Marge, Homero. ¡Ay, es justo lo que quería! Y en las casas del Opus Dei, la celebración es muy similar. Primero tenemos la cena de Navidad. Después de eso, el sacerdote nos dirige justamente frente al nacimiento un ratito de oración con Jesús. Luego pasamos a celebrar la misa de Navidad. Y finalmente, a eso de la medianoche, nos damos el abrazo y tenemos un intercambio de regalos. En familia, al día siguiente de la Nochebuena, nos juntábamos para el famoso y muy mexicano recalentado. Y en los centros del Opus Dei, la comida del 25 de diciembre es un poco mejor que la comida de los otros días. Y esto para resaltar la fiesta que estamos celebrando, que es el nacimiento del niño Jesús. Una de las costumbres que tenemos en la obra, y que sinceramente es una de las que más me gusta, es que tenemos en el oratorio de la casa un niño Jesús en su cuna. Podríamos decir que sinceramente es un niño Jesús en tamaño real. Es un recordatorio de lo que estamos celebrando y además de tener a Jesús sacramentalmente en el sagrario, esa imagen del niño nos ayuda a no olvidar lo que estamos celebrando y esto le gustaba mucho a San José María. Y las tradiciones que tenemos en la obra forman parte de la tradición que existe en la iglesia y de las costumbres que existen en cada país. Como el Opus Dei está presente en distintos países, son muchas las tradiciones y las costumbres que existen en las casas del Opus Dei, pero eso sí, una costumbre que nunca va a cambiar dentro del Opus Dei es el tema central, que es el niño Jesús. Y entonces me puedes preguntar, a ver, numerario de barrio, ¿qué es lo central o qué es lo más importante de la Navidad? Y yo diría que es poner a Jesús en el centro. San José María nos decía que Jesús está buscando posada en nuestro corazón. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo abrirle el corazón y que sea el centro? Veamos 5 cosas muy fáciles, muy prácticas, muy sencillas, para que las celebraciones en nuestras familias sea una auténtica celebración alrededor de Jesús. La primera, yo te diría, date tiempo para adorar al niñito Jesús. Mi abuela, después de cantar los villancicos, pasaba una charola con un niño Jesús y con distintos dulces, y la tradición era que el más chico de la casa iba pasando uno por uno, le dábamos un beso al niño Jesús y agarrábamos un dulce. Y la segunda cosa que yo te diría, haz un ratito de oración frente al nacimiento, aunque solamente sean 5 minutos. En casa de mis abuelos, el tío Ricardo siempre se echaba un rollito religioso, leía un pasaje del Evangelio y a lo mejor como niños se nos hacía algo aburrido, pero a la vez sabíamos que aquello era lo importante. Y la tercera cosa que yo te diría, celebra la Navidad con lo más grande que tenemos los católicos, que es la comunión y la confesión. Yo creo que un buen regalo que le puedes hacer al niño Jesús es, durante estos días, aprovechar para confesarte y que el día de la Navidad puedas recibir al Señor en tu corazón sacramentalmente. No hay nada más grande que aquello. Y la cuarta cosa, y lo siento por aquellos que no piensen igual que yo, pero los regalos, todo un tema, los regalos.
Pero los regalos, déjame te digo, que los trae el niñito Jesús y no los trae Santa Claus. Es cierto que Santa Claus es parte de una tradición extendida por todo el mundo, pero para nosotros los cristianos jamás podemos sustituir al niño Jesús con Santa Claus. ¿Me oíste bien? Jamás. Y la quinta y última cosa, no olvidemos que si no existen regalos materiales para Navidad, no pasa nada. Los mejores regalos son la familia, los amigos, la compañía, el perdón, el amor, el servicio, pero sobre todo la alegría y la paz que nos trae el saber que el Hijo de Dios decidió hacerse hombre por cada uno de nosotros para traernos la salvación. Y eso es el mejor regalo, es lo más importante y sobre todo eso es el sentido de la Navidad. Todo esto es lo que San José María, inspirado en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia, nos transmitió con su ejemplo a todos sus hijos y a todas sus hijas. Y esto es lo que intentamos vivir en los centros de la hora. A veces lo logramos, a veces no, pero por lo menos lo intentamos. Y bueno, te agradezco haber llegado hasta este momento del video. Yo soy Número de Barrio y me encuentro frente al árbol y frente al nacimiento de mi casa. No sé cómo le llames en tu casa, nacimiento, Belén, como sea, pero te agradezco muchísimo haber llegado hasta este momento del video. Yo soy Número de Barrio, un numerario cerca de ti. Hay algo que les encanta aquí en mi casa de este nacimiento y déjate lo muestro. Lo que les encanta es que este peregrino le llevó música al niño Jesús y escuchen la canción.